Amigas, amigos, buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. El tema de hoy, bueno, si alguien se conecta, hágame el favor de decirme si se ve y se escucha bien. El tema de hoy, NO, sí se escucha, gracias. Y Malena, muchas gracias. Bueno, pongo el pretexto primero de la amargura de muchas personas, sobre todo los viejos. Y luego añadiré junto por qué la alegría de los viejos, porque hay personas de edad, aquí vamos a poner pues de 70 años para arriba, que son felices y que viven alegres y contentas. Hay muchas teorías, voy a simplemente a decir algunas, las más experienciales, las que saco del trato con las personas. Lo primero, la amargura. ¿Qué es la amargura? Bueno, todos sabemos lo amargo, es un sabor desagradable. Entonces, la amargura de los viejos es una forma de ser desagradable. Tienen tan mal concepto de la vida, de los demás, de sí mismos y hasta de Dios, que viven quejándose de todo, inconformes, groseros, abusivos, chismosos, todos los defectos que pueda tener una persona. Y tienen un tema recurrente. Por ejemplo, la envidia. El amargado por envidioso se molesta y se enoja por su fracaso y por el éxito de los demás. Y hay unas personas que les llaman pues de mala vibra, que si uno platica con ellas siempre queda desanimado. Todo lo ven mal, todo lo condenan, también juzgan a las demás personas, sobre todo la amargura viene de que quieren esas personas que los demás les sirvan, como que la vida para ellos fue una inversión. Se casaron, entonces su esposa debe de agradecerles que se hayan casado con ellos. Si el hombre aquel llevó una vida desastrosa y destrozó el corazón de su esposa, y la esposa lo dejó de querer, entonces le echa la culpa a la esposa, malagradecida. Bueno, otras personas terminan en la miseria. Y no porque los hayan robado, ni los hijos les hayan quitado acá pues en los lugares rústicos, campiranos, las vacas o las tierras, o la casa, que sí se da. Pero están amargados porque en su vida anterior gastaron mucho dinero, ya sea en los vicios, bueno, acá se llaman vicios, en las mujeres fáciles, en el alcohol, en las drogas y en gastos superfluos. Y entonces la persona gasta su patrimonio, o también el juego, los ludópatas que dicen elegantemente, los que tienen un vicio por el juego. Entonces esas personas que están pobres, en lugar de reconocer que son la causa de su pobreza, su vida desastrosa,
le echan la culpa a su familia o a sus amigos o a la sociedad o a Dios y viven una vida muy fea porque nunca gozan de lo que tienen, nunca aprovechan lo que tienen, sino que siempre quieren más, más y más, y es imposible satisfacer a un amargado. En la política, la gente que, bueno, me van a decir, padre, ¿qué política? La política buena que sería el que todos los de una ciudad polis con S, la política sería el bien de la ciudad, o trabajar por el bien de la ciudad, o servir a la ciudad. En este caso, pues al municipio, a las encargaturas, las tenencias, los ranchitos. El buen político sirve a su comunidad. Es electo por la comunidad, o también es electo ahora por los delincuentes. Bueno, ya el que es electo por los delincuentes, pues a ellos les debe el cargo y entonces tiene que servirlos a ellos antes que a la gente. Pero algunos se debaten entre servir a la gente y a sus nuevos amos y tratan de conciliar las dos cosas. La mala política es la idea de que entrando a un puesto del gobierno hay que enriquecerse ilícitamente. La corrupción, el robo, la mentira, el engaño, la hipocresía. Y por eso hay algunas personas ya viejas que ayudaron a tal candidato, a tal presidente, y que están amargadas porque pues no hay tantos huesos para tantos perros. El número de huesos es finito, el número de los perros es infinito. Por lo tanto, siempre van a quedar resentidos que no les dieron su huesito. Es que yo acompañé a tal partido y al final me dieron una patada en el trasero, ni siquiera me dan el trabajo estable en la presidencia. Presidente hijo de eso. Bueno, no les dan base. Y les dicen, o te callas o ya no tienes trabajo. Pero no tengo prestaciones, no tengo nada, que te calles. Pero yo le ayudé a usted a llegar, ¿y eso qué? A ti andabas de interesado, de interesada. Ahora no te tocó nada, aguántate. Y ya viene el coraje, y viene la amargura, y viene la rebeldía, y viene todo lo negativo de la vida. En la iglesia también. A veces las personas que sirven en la iglesia se acostumbran a disponer de los bienes de la iglesia como si fueran suyos. Se llama patrimonialismo. Patrimonialismo. Entonces, si son los encargados, pues agarran la camioneta para irse a donde quieran, pagan la gasolina de la parroquia o de la vicaría o donde ustedes guste. Disponen de toda la casa como si fuera de ellos y algunos se llevan las cosas cuando se van. Entonces, esas personas, cuando termina su periodo útil, acá pues entre nosotros 75 años, y no guardaron su dinerito, lo gastaron, y algunos, aunque tengan mucho dinero, viven como limosneros. Y luego, pues no entienden que lo nuevo empuja a lo viejo y que uno de sacerdote se queda atrasado
¿Cuánto hace que salí de los estudios? 39 años. Después de que terminé la filosofía, bueno, que fui sacerdote, fui a hacer un curso de Universa a la Pontificia. Y solamente en los 10 años que habían pasado de que empecé a estudiar filosofía, ya todo era nuevo, mejor, por supuesto. Si ahora yo tengo ya 24 años que terminé el estudio, pues estoy un fósil, por supuesto. Y entonces también con la edad a uno lo van haciendo menos. Y está bien. ¿Por qué lo viejo va a estar por fuerza junto a lo nuevo? Si lo nuevo con lo nuevo y lo viejo con lo viejo, me van a decir, pero es que los viejos tienen experiencia. Sí, algunos para el bien y otros para el mal. Pero los nuevos tienen una visión diferente, son más actuales. Y el sacerdote amargado es el que no entiende que ya no puede con aquellas parroquias gigantescas, a no ser que le pongan unos buenos vicarios, pero ordinariamente no puede, ya está nada más para mandar casi, que está bien. Bueno, entonces, pero cuando lo van a uno haciendo a las orillas, pues entonces es el tiempo, bueno, los amargados se la pasan criticando al obispo, criticando a los nuevos, no les gusta cómo ayudan al obispo a gobernar o lo desayudan, eso ya depende. Pero nunca están contentos y toda su amargura la vierten con quienes van a platicar con ellos. Y llega un día en que también la paciencia para oír amarguras, pues como que ya se llenó el cubo de la basura y pues ya hay que tirarlo primero. Los maestros a veces son nimiedades por las que se amargan. Por supuesto, pues es que uno tiene que vivir la etapa que está viviendo y luego dejarla atrás, no como si fuera uno una solitaria que se va desprendiendo por pedazos. No, pero hay que dejarla atrás, como la cola de las lagartijas, que algunas la arrancan para salvarse, la sueltan. También a veces para no amargarse uno tiene que soltar la cola de resentimientos que tenga o de malas experiencias. Bueno, los maestros, como les decía, ¿cuántos maestros? Bueno, la mayoría viven normales, normalitos, pero algunos viven resentidos porque no les dieron la dirección, porque no les dieron la inspección, porque no les hicieron una fiesta como ellos querían de despedida, porque a lo mejor les pagan poco de su pensión. En fin, hay altísimos motivos para que la gente se sienta amargada. Y una gente amargada corre a los demás, hace que los demás lo eviten o la eviten. Bueno, allí voy a dejar lo de el viejo y la vieja amargados. Ahora, los felices, ¿por qué son felices? Porque trabajaron por un ideal. Y cuando se trabaja por un ideal, se sabe que el ideal es lo importante y que al final, si se queda con dinero y sin dinero, sigue uno siendo el rey, como dice la canción, porque lo que se hizo por el ideal, eso es lo que da valor a la persona y felicidad. Los de los ideales, pues, altruistas. Pero hay otras personas que aman la libertad, porque mientras uno está en una estructura, está sujeto a la autoridad, sujeto a un lugar,
sujeto a un organismo, sujeto a un superior o una autoridad, sujeto a un ambiente. Entonces las personas que se jubilan bien, escogen dónde vivir, con quién vivir, cómo vivir, y son felices, porque ya no se están acordando del anterior, ya se cortaron la cola, ya no solamente de lagartija, sino de iguana o de cocodrilo, y la dejan atrás y empiezan a vivir una vida diferente, una vida de alegría, de madurez, naturalmente de enfermedades y muchas cosas, pero eso tampoco amarga a la persona. No sé de dónde sacan algunas personas, bueno, como soy religioso, yo podría decir que es la gracia de Dios, pero ¿de dónde sacan las personas para la felicidad si están en condiciones precarias o de enfermedad? Y no están amargadas, están viviendo el día al día, y si tienen para comer una tortilla con sal, se la comen alegremente. Y el amargado, aunque tenga una vianda de las más finas que le haya hecho el chef más refinado, le sabe mal. Y algunos enfermos que están pues muy mal, en el sentido de que no se pueden mover completamente y dependen de los demás y no reniegan, y además son agradables con quienes los cuidan, y a veces se van quedando solos, pero los vecinos los estiman. Pues me consta, no estoy hablando de memoria, de personas que los vecinos les dan de comer, les limpian el rabo, les barren la casa, les llevan agua y están al pendiente de llevarles al doctor. Entonces nosotros podemos, bueno, los que ya estamos, pues yo tengo 68 años, ya soy de los desechos. Pero podemos nosotros ser felices o ser infelices. Si uno cree que valió la pena perder la salud por lo que uno quería, bendito sea Dios. Si uno cree que tiene lo indispensable, pero que tiene ese indispensable que uno no hizo una fortuna, pues bendito sea Dios. Y luego uno mismo, si se va uno quedando solo porque están muriendo todas las personas de la edad de uno, pues bendito sea Dios que uno va quedando, que la mala hierba nunca muere, y si muere ni falta que hace. Y recordar, sobre todo los que están jóvenes, lo que se siembra, se cosecha. Sembraste amor, recibirás amor. Sembraste odio, entonces recibirás odio. Sembraste alegría, recibirás alegría. Sembraste tristeza, recibirás tristeza. Hay unas cosas muy simples. Ayudaste a los demás te van a ayudar cuando tú lo necesites. A lo mejor no los mismos, pero otros te van a ayudar. Y también no dejarse uno dominar por aquellas personas que tienen el vicio de mandar. Y es un vicio, una mala costumbre, una cosa destructiva. Algunas personas con un gramito de poder, de autoridad, se inflan como el sapo que quería igualar al buey. Así es. Se inflan y preguntan estupideces. ¿Quién es el dirigente más querido del mundo? Tú, Señor. ¿Quién es el hombre más amado de México? Tú, Señor.
¿Quién es el hombre que escribe un libro dormido? Tú, Señor. ¿Quién es el que hace tantas obras inconclusas y que están muy buenas? Tú, Señor. Tu mérito. Bueno, entonces un amargado es el que siempre está recordando el pasado para recriminar a los presentes, sean responsables o no, y que no se le puede olvidar su enemigo, que en algunos casos pues fue el inspector, fue el obispo, fue el dirigente sindical, fue el político. Y entonces aquella persona que se quedó, que le clavaron un cuchillo en el rabo y que cada rato se lo está remoliendo para que le duela más. Pero ya lo voy a dejar aquí. Pero entendamos, no nos conviene estar amargados, si es que algunos lo están o están empezando a amargarse. Queridos amigos y amigas, bueno, van a decir, padre, es muy fácil. Sí, sobre todo cuando uno ya está viejo y ya pasó quién sabe cuántas cosas. Bueno, voy a comentar sus aportaciones. NO, si se escuchan, muchas gracias. Malena Orduña, presente. Buenas noches, padre. Buenas noches, Malena. Fabiola Ramírez, todo en orden. Sí, bendito sea Dios. José Cervantes, se ve y se escucha, padre. Gracias. Maritza Hernández, hola, padre José Luis. Si se escucha, gracias. Zaila, si se escucha y buenas noches, padre José Luis. Esperanza Montes, buenas noches, padre. Un saludo desde la Ciudad de México. Saludos a una de las ciudades de algunas partes más contaminadas y con falta de agua. Ojalá ya les llueva. Jesús Mendoza Martínez, saludos, padre, desde California. Que Dios nos bendiga así a todos. Justiniani R3, buenas noches, padre. José Segura. Sí, muchas gracias, Justiniani, pero eso suena como a italiano o como a latín, Justiniani. Paula Pacheco Plancarte. Buenas noches, padre José Luis Segura. Es de gran ayuda su canal. Yo lo escucho, aunque sea al día siguiente. Dios lo siga bendiciendo y le dé la luz para que nos siga orientando. Muchas gracias, Paula. Ofita Medrano, buenas noches, padre y comunidad. Ofita, buenas noches. Zaila, padre José Luis, apoyemos a promover el voto con los feligreses. Mira, Zaila, allí no se puede. Bueno, sí se puede, pero no se debe. Precisamente las leyes, bueno, esa separación entre iglesia y Estado, bueno, yo sí lo respeto. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo acá como sacerdote, pero soy ciudadano, yo este canal tengo como ciudadano sacerdote, sacerdote ciudadano. No estoy representando a la iglesia, ni estoy aquí desde el punto de vista sacerdotal, estoy desde el punto de vista humano. Y aquí sí puedo decir lo que yo quiera, lo que yo piense por la libertad de pensamiento y de palabra. Pero aconsejar a los fieles por quienes voten o no, eso está prohibido por la ley y también está prohibido por la religión. No uses la religión para servir a la política. Mira, y eso de que quién va a ganar, dejémoslo a Dios. Hagamos, sí, pues acá nosotros votemos por Xochitl, hagamos como dice ella, pinten bardas, hagan corazoncitos, cartulinas, moñitos, sí, pero dentro de las iglesias no. Y de hecho no se permite propaganda política en las iglesias como tampoco en el gobierno, propaganda religiosa. Mauricio García, buenas noches, padre José y comunidad.
Padre José, usted es hijo del trueno. Así les llamaba Jesucristo a los hermanos Santiago y Juan por ser muy explosivos en su carácter. Sí, pero la vida ha hecho que le baje. Arturo Ramírez Sánchez. Bueno, esto me lo enseñó mi madre, mi abuela y mis familiares. Di la verdad y no te dejes. Bueno, está bien. Arturo Ramírez Sánchez, ¿usted cree que los países, al ser multiculturales y multiétnicos, sea contraproducente para la armonía de los pueblos? Saludos, padre. Depende, joven, dijo uno. Es que eso es muy, bueno, primero, humanamente hablando, ya desde los griegos, y siempre les voy a recordar a los griegos, porque 400 años antes de Cristo pusieron la base de todo lo que tenemos en el buen gobierno. Y los estoicos, la estoa era un portal, había un portal y ahí se paseaban o ahí estaban y les llamaban los del portal. Los estoicos llegaron a pensar que somos cosmopolitas, que no somos ciudadanos de un lugar, sino que somos ciudadanos del universo. Cosmos es universo, politas es ciudadanos, habitantes de. Por lo tanto, desde el punto de vista humanitario, todos somos iguales. Desde el punto de vista religioso, católico, los creyentes todos somos iguales, hijos de Dios y hermanos de Cristo y templos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es que no funciona la mezcla de razas cuando las religiones son totalmente contrarias? Y cuando la gente no tiene lo que se llama tolerancia. No sé, hay muchas personas que acusan a los gringos que de masones, que estos, de aquello y aquello otro, pero no eran los únicos. Los franceses eran y los ingleses los masones más fuertes. Bueno, está bien. Yo no estoy con los masones, a mí me han invitado, pero nunca quise entrar a esa organización. Que hay cardenales y sacerdotes y religiosos y hasta papas, dicen, masones, bueno, pudiera ser, ¿por qué no? Bueno. Pero cuando las religiones tienen una historia de luchas, de peleas, de agresiones, es muy difícil. Bueno, en Estados Unidos, bueno, si no conoces Estados Unidos, pues preguntas en Estados Unidos por qué allá nunca ha habido guerras de religión. No se pelean ni los protestantes con los católicos, ni los católicos con los protestantes, ni los protestantes contra los mismos protestantes, ni los católicos contra los judíos, ni los evangélicos contra los judíos. Porque en las leyes se pide que haya un respeto por la creencia de cada quien. Ahora, la mayoría de los pueblos son subdesarrollados. Quiere decir que están muy primitivos, de muy baja calidad su educación y por lo tanto su mentalidad. Son fanáticos de su religión. Entre más ignorantes, son más fanáticos de su religión. En Estados Unidos no hay problema, porque las leyes y los gobiernos así empezaron. Desde 1770 y tantos. Bueno, pero en los demás lugares, bueno, aquí ya en México ya se acabó esa pelea de protestantes y católicos, que los pueblos protestantes sacaban a los católicos a pedradas y que los católicos sacaban a los protestantes a pedradas.
Pero allá, por ejemplo, en Inglaterra, que, bueno, en la Gran Bretaña, donde hubo pueblos católicos y que por el poder del gobierno los hicieron o los intentaron hacer protestantes y que no se dejaron, estuvieron como los negros. Los católicos en la Gran Bretaña eran ciudadanos de segunda, no podían estar en los puestos principales, casi ninguno. Vivían muy pobres en Escocia y en otras partes. Pero también recordemos, eso mismo fue en el Imperio Romano con respecto a los cristianos. Los persiguieron porque no creían en sus dioses. Y luego los cristianos persiguieron a los que los habían perseguido. Y al final, como el gobierno se hizo cristiano católico, para poder estar en puestos de mando del Imperio Romano, necesitaban ser católicos. Bueno, por eso te estoy diciendo que esto es muy difícil, pero sobre todo son las leyes. ¿Por qué también hubo un odio tan grande a los judíos en la Edad Media? Porque decían los católicos que los judíos habían asesinado a Dios, a Cristo, y que ahora les tocaba a los católicos castigar a los judíos. Y además, ahorita pues ya, para no alargarla, los pueblos más groseros son los islámicos. No todos, pero la religión islámica es grosera. Y entonces también así eran los católicos y también eran los evangélicos. Es decir, aquí nadie se salva. En la Edad Media, después de Lutero, de 1517, hubo una guerra de religión como de 100 años entre católicos y protestantes, que lo que querían era el poder y las riquezas. Y para terminar esa guerra dijeron, bueno, la religión de un pueblo va a ser la religión de su gobernante. Y el gobernante que deje salir a esos, a que se vayan. Si no quería, era un protestante, pues que dejara salir los católicos con sus bienes a donde fuera. Y si era un católico, que dejara salir a los protestantes a donde ellos quisieran ir con su dinero. Entonces, aquí entre nosotros, pues solamente que apliquen esas leyes rigurosas los islámicos. De todos los demás, pues México es un país multiculturalista y no hemos cuajado como pueblo, como Estados Unidos. En Estados Unidos vive mucha gente, pero no es parte de Estados Unidos. Allí viven y viven como sirvientes de los estadounidenses, porque los estadounidenses son ricos y los que van allí son pobres. Y los pobres van a servir a los ricos para que les den unas migajas, para que les compartan tantito su riqueza. Si me equivoco, pues díganme. Entonces, las leyes ya de todo el mundo civilizado es que cada quien tenga su religión y que no trate de imponerla a los demás. Y también que las religiones no tengan actos contra los derechos humanos. Por ejemplo, la libertad y el respeto a la persona, que no maten a las señoras porque a las mujeres que acusen de adulterio, como los islámicos, y que también a los que tienen apetencias por el mismo sexo, también los matan los islámicos, y etcétera. Pero Estados Unidos es el ejemplo de un pueblo que ha acogido a todos y que no tiene guerras de religión. Cada quien ahí lo que quiera creer. ¿Dónde es donde hay esos problemas? Donde la gente no está preparada, donde la gente es ignorante, donde la gente quiere imponer sus ideas, donde no hay tolerancia,
por eso la guerra de los cristeros, pero eso lo voy a dejar en paz. Javier de Collantes, buenas noches. Buenas noches, Padre José y audiencia. Enterémonos en el momento, Padre. Mi novio es un amarguetas. Bueno, pues aguántalo. Ayúdame, por favor, con su puntual consejo. No tienes más que 2 sopas. O te gusta que te traten mal, o tú no te quieres. Si tú te quieres, no vas a dejar que te traten mal. Además, bueno, Dios mío, no sé qué puede alguien tener un dominio sobre otra persona, la cachetea, la engaña, la humilla, la patea, le pasa a la querida por enfrente. Bueno, si a alguien le gusta vivir así y esa es su felicidad, pues adelante. Hanna, aquí presente y atenta a sus interesantes charlas. Saludos. Mauricio García, por cierto, el apóstol Juan, un emperador romano lo quiso fundir metiéndole a un caso, sí, que salió pues indemne. NO, en retrospectiva, todas las situaciones que pensamos críticas en el pasado son cómicas en el futuro. Es un va y ven emocional. Sí, NO, pero hay personas que no tienen ese va y ven, se quedan nada más en el pasado y jode en el pasado. Álvaro Abraham, soy judío de Mazatlán. Sí, pues, pero yo estoy diciendo lo que me preguntan. Ahora, si tú me preguntas a mí que si los judíos de ahora o los que sean deben de ser discriminados, claro que no. Jesucristo era judío, la Virgen María era judía, los apóstoles fueron judíos, el cristianismo fue una secta judía que luego no se llevaron, pues ese es su problema. Y además yo admiro a los judíos por inteligentes y porque se ayudan unos a otros y porque tienen mucho dinero a través de su ingenio y de su trabajo. Y porque han resistido 2000 años de persecuciones. La última, pues fue el ataque de Hamás. No, nos preparamos intelectualmente porque se cree que la vida es racional y estaremos mejor entre más sepamos. Y oh sorpresa, la vida es emocional, no racional. Sí, pero para que tus emociones no pueden crear un canal de YouTube. La razón es la que ha creado estos medios que tenemos. El micrófono, la cámara, las luces, la pantalla, el teclado. Sin el razonamiento no se llega a ninguna parte. El sapo del palacio, sí, el sapo del palacio, pues ya lo sabemos. Álvaro Abraham, el sapo se sube para la joroba del buey. Sí. Salvador Altamirano, Padre, buenas noches. ¿Qué pasa con el alma y espíritu cuando la persona muere? Mira, la teoría quiere decir conocimiento, pero que no se puede comprobar. Como no puedes tú comprobar que 2 y 2 son 4 así, solamente que entiendas qué es uno y qué es otro y qué es la suma y qué es el resultado. Para explicar a un ignorante la suma de 2 y 2 son 4, pues 2 mangos y otros 2, 4 mangos. 2 cebollas y 2 zanahorias, 4 vegetales, porque no son iguales las cebollas y las zanahorias. Mira, hay 2 teorías, la de Aristóteles y la de Platón, por un lado, y la de la Sagrada Escritura, que pasándolas por las ideas platónicas y aristotélicas,
y forzándolas, se dice que, como en la Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y en una de las narraciones, la popular, no, en la científica, la de los sacerdotes. La popular dice que Dios tomó barro de la tierra, hizo un monito y le sopló, y el monito con el soplido tuvo vida. La vida, sabemos, es que un ser se conserva en sí mismo, se completa en sí mismo, se repara en sí mismo y se reproduce. Son las características de la vida. Entonces, si tú tomas la científica y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, entonces vas a ver que el hombre tiene una inteligencia, una voluntad y una memoria. Entonces Dios debe de ser, el fundamento de todo, debe de ser inteligentísimo, es la sabiduría, y tiene una voluntad, por lo tanto es todopoderoso. Su voluntad no tiene ninguna traba para ejercerse. Desde esa teoría nosotros tenemos un cuerpo, una alma y un espíritu. El cuerpo, pues es esta caparazón. El alma sería la vida humana, que es diferente a la vida animal. El ADN, pues. Y el espíritu sería aquella parte de Dios, espiritual como Dios, inmortal como Dios, indestructible como Dios, que no se ve. Eso se tiene que aceptar por la fe. Precisamente ayer estaba platicando con un amigo que se murió 2 veces. Sí, pues, en un hospital, en una sala de operaciones una vez, y la otra por algún malestar muy fuerte que allí mismo, consecuencia de la operación quirúrgica. Entonces él tiene la experiencia de vida después de la muerte. Los que no tenemos esa experiencia solo la tenemos como fe. Y eso es todo. Entonces, y bueno, y allí pues lo del cuerpo yo creo que es ahora, la vida, el alma se muere con el cuerpo, o cuando el alma se muere, ya no, el cuerpo ya no puede sustentar el alma se muere, como cuando un aparato ya perdió sus acomodos y se apaga, y ahí se acabó. Así es el alma, pero la gente entiende por alma otra cosa. Entonces la vida humana se acaba cuando se muere el cuerpo, pero tiene que quedar algo que no es igual a todos los demás seres, porque no somos animales, aunque a veces nos portamos peor que los animales. Bueno, eso es lo que yo creo. A lo mejor si ustedes tienen pues algunas ideas. Andrés González, saludos, padre. ¿Quiere decir que hay un sapo amargado, hay un sapo amargado y para acabar dictador? Sí, pero porque somos una bola de pendejos que todavía lo queremos reelegir. Bueno, disculpen esa palabrota. Malena Orduña, jaja padre, sin decir nombres, esas características que mencionó nos recordaron a algunos de Palacio que conocemos por supuesto. Álvaro Abraham, ¿qué te sucede, Álvaro Abraham? Aquí está un chivo y acá estás llorando. NO, la psicología estudia generalmente personas locas, peligrosas o depresivas, y debería estudiar a las personas felices, simples y honestas, más productivas. Bueno, Álvaro Abraham, ¿son risas o son lágrimas? Ya me sentí jodido. Eres un ser humano como todos, tienes un cuerpo como todos, tienes un alma como todos, una vida humana, y tienes un espíritu
que tu Dios es mi Dios, nada más que entendido de otro modo. Edgar Onofre, saludos, padre, llegando y dejando mi like. Sí, antes de que se me olvide, sigamos pidiendo por la señora Caridad y también por los que se rompieron las piernas en el accidente y por todas las demás personas que están enfermas y que nos han pedido una oración. Álvaro Abraham, bueno, Álvaro Abraham, somos hijos de Dios, aunque nos portemos como hijos del demonio. Álvaro Abraham, los griegos se lo dicen malacas, no sé qué es eso. Álvaro Abraham, bueno. Rocío, que likes y oraciones. José, ya estuve pidiendo por tu señora esposa, Caridad. Álvaro Abraham. Ya no sé qué quiere decir eso. Álvaro Abraham. Bueno, mira, estás muy ofensivo y te voy a tener que borrar. Te juites. Ya, regresé para acá. José Ábalos, hola padre José Luis, bendiciones de Fresno, California. Javier de Collantes, qué interesante su plática, padre José. Bueno, muchas gracias. NO, el bueno complementa al malo y lo de adentro complementa lo de afuera y el otro te complementa a ti. No son contrarios ni opuestos, son completamente complementarios, son los prodigios del uno. El Chaira, saludos, padrecito, desde San José, California. Yo soy del Naranjo de Chila. Pues allí estuve. Acompañaba el Cheni. O el papá, ya no me acuerdo cuál era el Cheni y el quién sabe qué más. Bueno, el primo del padre José María. Que el padre José María es Mendoza Guillén y aquel era Guillén Mendoza. Con su señora Guadalupe y sus chiquillos Ramón y el otro muchacho. Buenas noches, padre Carlos Salas y presentes. Llego tarde, pues estaba echándome un pozole y unas tostadas. Éntrale a San Juan bailando, decimos acá. Eduardo López, el alma no muere. Sí, pero Eduardo López, nosotros tomamos el alma como espíritu. Por eso decía yo que que el espíritu es lo que no muere del ser humano, pero total, llamémosle alma, pues. Andrés Xochitl 2024. Carlos Salas. Malena, saludos. Malena, saludos de Carlos Salas. Fernanda Hernández, saludos, padre, desde el sur, centro de Los Ángeles. Bendiciones igualmente. Marta González. Saludos, padre, saludos desde San Bruno, California. Bendiciones. Esperanza Montes, padre, excelente plática, muy interesante. Kevin Dávila Méndez, saludos, don José. Bueno, amigas y amigos, que NO, Cuerpo, Ánima, Espiritual, estamos pues en estos días que los católicos llamamos santos, pues si participemos de las ceremonias, quienes tengamos fe. Buenas noches y que Dios los bendiga. Sí, mis tíos, dice el Chairas, mi tío Eugenio Guillén. Sí, Carlos Salas, buenas noches a todos. Bueno, que Dios los bendiga.